Gracias, estimados alumnos, por estar en una nueva clase del curso de metodología de la investigación científica. Muy importante porque la vida de los científicos e ingenieros es publicar, publicar y publicar. Y también, por supuesto, como sabemos, patentar, o sea, obtener patentes de los inventos. Es así como se define a un científico y a un ingeniero. Ahora bien, el tema de hoy es la colaboración en ciencia. En épocas remotas del siglo XVI, XVII, los llamados científicos trabajaban prácticamente solos. Hacían experimentos solitarios, pensaban solos, tenían algunos alumnos a quienes ellos demostraban sus descubrimientos. Poco a poco eso fue cambiando y sobre todo en el siglo XX cambió totalmente porque pues la colaboración tenía que realizarse debido a que las investigaciones eran interdisciplinarias, se requería de expertos en diversos temas, disciplinas, técnicas, gente que sabía detectar radioactividad, había inventado aparatos, otros que conocían matemáticas, en fin, así fue a partir del siglo XX. Esto significa pues que cada país, cada universidad, cada institución tiene que empezar a colaborar si no lo ha hecho aún. La primera forma de colaborar, por ejemplo, de una universidad es hacerlo con los equipos de la propia universidad, pero que se encuentran en otras facultades. Facultad de Ciencia con la Facultad de Mecánica o la Facultad de Arquitectura. Bueno, eso también en la Universidad Nacional de Ingeniería ha ido un poco desarrollándose. Antes no era así. Y hoy en día tenemos varios equipos entre facultades y por supuesto después de colaborar con las facultades también surge el fenómeno que faltan expertos para determinados temas. Un físico de repente tiene que interactuar con un electrónico, con un químico, con un ingeniero, y para ello tiene que colaborar con otras facultades. Eso se llama pues colaboración interfacultades. Es más o menos como las competencias de fulbito, fútbol, ¿no? Hay primero por competencias entre facultades, las facultades se organizan entre las diferentes escuelas y hacen su selección de la facultad, pero luego cuando se trata de competir con otra universidad, ya se hace una selección entre todas las facultades. Más o menos eso sucede también en investigación. En investigación uno empieza colaborando con los miembros de equipos de la propia facultad y luego va a otras facultades. Bueno, ahora bien, luego se pasa a colaboración entre instituciones de una misma ciudad, instituciones de Lima, todas las universidades de Lima, de repente, no todas pues, sino las universidades que desarrollan determinada investigación, determinado tema, se unen para colaborar. Y luego viene la colaboración nacional, en la que la colaboración se hace con universidades de otras ciudades. La gente que hace, por ejemplo, genómica, secuenciamiento genético, colabora con la facultad de biología o de alguna facultad de la Universidad de
San Cristóbal de Huamanga, de Ayacucho, porque ellos están interesados en hacer el secuenciamiento genético de la quinoa de Ayacucho, y eso es de gran interés porque conociendo el secuenciamiento, el genoma de la quinoa de Ayacucho, se puede ir ante los organismos internacionales para obtener el reconocimiento de, digamos así, lo que se llama el origen, la denominación de origen de la quinoa. Tiene ello consecuencias económicas importantes, internacionales. Pero después también se puede hacer colaboración con otros países. Si es que nos falta equipos o expertos, ya se pasa a una colaboración internacional. Ven ustedes cómo es que allí ya estamos hablando de una cosa cada vez más compleja. Las colaboraciones internacionales pueden tener diferentes características, pueden ser pequeñas, grandes, ¿no? Pueden ser entre 3 personas, uno de cada universidad, de cada país, pero pueden ser también gigantescas y pueden constituir pues 20, 30 países con diferentes universidades de cada país. Y ya esa es colaboración internacional. Bueno, un ejemplo por excelencia de colaboración internacional gigantesca es el que ha ocurrido para el descubrimiento de la famosa partícula de Higgs, el bosón de Higgs. Algunos le llaman la partícula de Dios, que se dio en el 2012 en el CERN, Ginebra, Suiza. Este proyecto, que empezó por los años 70, participan todos los países de Europa y del mundo desarrollado, también algunos de países subdesarrollados. Entonces, ¿Sí? ¿Alguien dijo algo? Bueno, ¿cómo nace esta colaboración? Pues fue el señor Peter Higgs, que después de hacer un estudio teórico, llegó a la conclusión que debía existir una partícula llamada bosón de Higgs. Después, bueno, otros lo nombraron, él simplemente decía que tenía que haber un bosón que pueda explicar la existencia de masa en las partículas. Sin ese bosón no podría comprenderse por qué las partículas tienen masa. Pero según las predicciones, ese bosón era una partícula con una masa de más de 100 veces la masa del protón. Más de 100 veces la masa del protón, es como prácticamente la masa de un átomo mediano de 100. Ahora, ¿cómo podría demostrarse la existencia de ese bosón de Higgs? La única forma era haciendo colisionar partículas entre sí con una energía cinética superior a la masa que tenía este bosón de Higgs, que se predecía que tenía esa masa, para ver si que esa energía se convertía en masa. Ello significaba acelerar partículas a energías, a velocidades muy elevadas, cercanas a la velocidad de la luz, de protones y antiprotones. Pero ¿esto qué significaba? Pues simplemente la construcción de un tremendo acelerador que debía tener más o menos 27 kilómetros de circunferencia, un acelerador circular por la que iban a pasar los protones y los antiprotones. Pero ello también significaba la participación de ingenieros, informáticos, físicos, químicos, prácticamente todas las disciplinas. Y se necesitaba también muchísimo dinero porque ese aparato era una cosa gigantesca. Así es como se lleva a cabo algunos primeros acuerdos entre los países de Europa. Dicho sea de paso, el CERN significa Centro Europeo
de Investigación Nuclear, en francés, Centro Europeo de Investigación Nuclear, y que está construido en, en dos países, ¿no? Suiza y Francia. Bueno, esto tuvo que ser un acuerdo internacional porque cada país tenía que brindar recursos económicos y expertos. Significa que los países tenían que enviar a sus científicos e ingenieros a trabajar en este centro gigantesco del CERN. Un gran ejemplo de colaboración. Yo me encontraba el año 88 en California, en la Universidad de Berkeley, y allí los Estados Unidos estaban tratando de hacer su propio acelerador, que se llamaba el Supercolisionador Super Collider, porque era un acelerador que funcionaba con superconductores y superconducting super collider, y que se iba a hacer en Texas. Estaban construyéndolo ya, habían gastado algo así como $2.000 millones, pero como hubo algunos reclamos que nunca faltan, ¿por qué van a investigar esas cosas tan complejas del origen del universo, de la partícula de Higgs, cuando hay problemas más urgentes? Y la presión de ciertos grupos obligó al gobierno a cerrar ese proyecto, o sea, echaron al agua $2.000 millones, porque si no, tenían que gastar unos $8.000 millones más. De modo que Estados Unidos perdió esa carrera porque no podía solo. Ya Europa estaba en su propio proyecto. ¿Qué cosa hizo entonces Estados Unidos? Se unió al proyecto europeo del CERN y envió sus expertos allá, a Suiza. De modo que se hizo una colaboración mayor, ya no era europea, sino también con Estados Unidos. Igual hizo otros países como Japón, Rusia, China, todos se unieron a este gran proyecto del CERN. Y claro, después de muchos años, porque son los años 70, imagínense ustedes, Isabelita, estoy en clase, te llamo apenas termina ya. Entonces, ustedes ahí tenemos un gran tema de colaboración, y después de esos años dejó entonces Estados Unidos su aventura y se unió al CERN de Europa. Y la construcción fue larga, muy, muy importante. En el camino iban descubriendo una serie de partículas, los directores fueron cambiando. Ahí se descubrió, por ejemplo, experimentalmente se demostró que la interacción electromagnética y la interacción débil, que era nuclear, podían ser unificadas, y surgió la interacción electrodébil. El director fue Carlos Rubiat, quien ganó el premio Nobel. También otros científicos, un pakistaní, Abdul Salam, igual ganó el premio Nobel, porque él había predicho la existencia de esa unión, de esa unificación. Él era pakistaní, pero trabajaba en Inglaterra. Bueno, o sea, una larga historia que no lo voy a repetir aquí, pero que ustedes sí pueden trabajarlo y comprender lo que es la colaboración. Después de tantos años de trabajo, finalmente dieron la gran charla, la conferencia de prensa, que fue un 4 de julio, Día de los Estados Unidos, de 2012. Se dio en este auditorio la conferencia donde se anunciaba que se había descubierto, se había mostrado la existencia del bosón de Higgs. En esa conferencia entraron, bueno, se llenó completamente el auditorio, pero afuera había muchísima más gente que estaba sentada mirando por
para el monitor, la pantalla de televisión, esa gran conferencia histórica. Es así pues que la colaboración de todo, prácticamente todos los países dio resultados importantes para la ciencia. Y por supuesto, miren ustedes, este es el lugar donde se construyó, ¿no? Acá tenemos Suiza, Francia, el acelerador. Las figuras que tenemos aquí son los esquemas de los aceleradores y los detectores de partículas que están enterradas a 100 metros bajo tierra, y se ha puesto simplemente para darles una idea de la dimensión. Estos detectores están manejados también por colaboración internacional. También hay algunos países sudamericanos como México, Chile, y ahora está Perú, porque la Universidad Católica contribuye también con algo con esto. Se necesita colaborar con un poco de plata para que sus profesores puedan ir. Aquí ha participado también un profesor de la UNI, el profesor Solano, Javier Solano, por un tiempo. Entonces ven ustedes cómo es que la colaboración se hace gigantesca. La primera persona que llegó acá a este acelerador hace como 30 años fue una peruana, se llama Rosa Delgado, electrónica, ingeniera electrónica, que entró en la etapa de construcción. Así es pues cómo se hace la colaboración científica para este gran proyecto. Un momentito, voy a traer un vasito de agua. Muy bien. Es el caso del CERN, entonces, muy importante. Otro gran proyecto que empezó también en Europa y varios países es el proyecto ITER. El proyecto ITER es el proyecto internacional para lograr un reactor de fusión nuclear que se supone, si funciona, sería la solución a la energía no contaminante. Aquí lo que se usa son hidrógenos que chocan con deuterios y se produce la fusión, neutrones, neutrones que interactúan con materiales, y finalmente se produce mucho calor, calor que es usado para calentar y hacer hervir algún líquido, líquido que va a mover una turbina para tener finalmente energía eléctrica. Este proyecto ahora es un proyecto internacional en la que están Japón y varios otros países. Este es, nosotros estuvimos aquí hace un par de años, fuimos a visitar este gran laboratorio. Su director actual se llama Bernard Bigot, un químico francés que estuvo en la UNI enseñando en los años 70 como parte de lo que se llamaba en esa época la cooperación. La Francia tenía una manera de colaborar con los países a sus doctores, jóvenes doctores que acababan de graduarse en física o ingeniería, química, en ciencias, ingeniería general, le preguntaban si su servicio militar lo querían hacer de manera convencional, es decir, en el cuartel, o si se iban un par de años o tres a un país en desarrollo para hacer investigación con ellos y enseñar sus disciplinas. Es así como vino Bernard Bigot y acá estuvo, luego ha sido director de la Comisión de Energía Atómica de Francia
y luego lo han nombrado director de este gran proyecto en el que trabajan científicos e ingenieros de los grandes países desarrollados. Aquí tenemos Japón, Inglaterra, Estados Unidos, China, Rusia. Bueno, es una gran colaboración cuyo objetivo es pues contar con una fuente de energía inagotable. Acá tenemos un ejemplo del tipo de publicaciones que salen de este tipo de colaboración. Acá dice análisis reciente del plasma, clave de las paredes, la interacción de las paredes con el plasma que salen del ITER, que es este gran reactor. ¿Quiénes son los autores? Bueno, acá tenemos todos los autores. Viene, por ejemplo, la doctora viene del Max Planck de Alemania. Eh, es una institución. Otra institución, Euratom de Francia, el Instituto de Plasma, Física de Plasma de Jülich, ITER, este está en Francia, Euratom en Reino Unido, la institución Fusion Energy Research Program de la Universidad de California de Estados Unidos, el Laboratorio Nacional de Sandia de Estados Unidos, la Fusión para la Energía de España, y la Comisión de Energía Atómica de Japón, el MIT, ¿no?, de Estados Unidos. En fin, notan ustedes cómo es que la colaboración se hace importante. Bueno, entonces, ¿qué significa todo ello? ¿A dónde quiero ir? Bueno, debo añadir que ustedes pueden corroborar en la internet que los artículos que salen de este tipo de colaboración son realmente impresionantes. Hay un artículo que tiene 32 páginas, más o menos, si no me acuerdo mal, y 31 de las cuales está dedicada a los nombres de los autores e instituciones. O sea, 32 páginas, 31 de las cuales están para poner los nombres de autores y las instituciones. Eso es lo que da este tipo de colaboración. Pero claro, ahí ya estamos hablando de cosas gigantescas. Lo que sí nosotros debemos tener claro es que la investigación actual es colaboración, no se puede hacer ya investigaciones solitarias. Y ello nos lleva entonces a un asunto. Ustedes quieren colaborar en un tema, lo primero que tienen que hacer, en primer lugar, es identificar un laboratorio donde querer trabajar, donde desean trabajar, ¿no? Estos laboratorios en el mundo. Y si ustedes se involucran, si comienzan a preocuparse, interesarse, estudian exactamente qué tipo de investigaciones están haciendo esos grandes equipos y se comunican con algún miembro del equipo y proponen ustedes colaborar con ellos en algún tema y luego si aceptan se tiene que gestionar convenios. Convenios significa que la institución donde ellos trabajan y la institución donde ustedes se encuentran, que puede ser la Universidad de Ingeniería, tienen que firmar un convenio según el cual se comprometen ambos a llevar a cabo la investigación y donde se estipula cuáles son los recursos que van a colocar cada uno de ellos. O sea que ahí se pondrá que irán 2 investigadores, 3 investigadores y que la institución va a poner $100,000, $200,000 y bueno, y que los gastos cuando vengan a Lima, los gastos de manutención acá en Perú serán a cargo de la institución de Perú y cuando los científicos peruanos se vayan
Al otro lado será a la inversa, que los gastos correrán a cargo de las instituciones extranjeras. Todo eso es la colaboración institucional. Dicho ello, claro, hay que saber escoger bien qué es lo que uno busca en la vida, ¿no? Podemos, al contrario, gestionar proyectos en función de los intereses del país, de Perú. Por ejemplo, al inicio de la clase yo les decía que sería importante hacer el secuenciamiento de la quinoa. El secuenciamiento significa saber cuáles son los genes de la quinoa de Ayacucho o de Puno y a partir de ello, pues tener claro que esa quinoa es peruana y si alguna vez se quiere tener un asunto comercial, alguien que se ha llevado la quinoa por lo bajo, digamos, de contrabando a otro lado y ha comenzado a sembrar la quinoa en otro sitio, pues tendrá que mostrar que eso viene de Perú. Y bueno, eso tiene todo unas consecuencias, ¿no? Pero no vamos a entrar a ello. Pero lo que sí le puedo decir es que trabajar en el secuenciamiento de quinoa se van a interesar también laboratorios extranjeros y van a trabajar bastante haciendo el germoplasma, o sea, los genes de toda la variedad de quinoa que tiene el Perú. Algo así se ha hecho con la papa. Hay un centro internacional de la papa, el CIP, que está aquí y tiene un laboratorio muy avanzado, pero la, en Holanda, no sé, en Holanda o Bélgica, está la central, o sea, los grandes laboratorios de la investigación de la papa están en Europa. Ven claramente allí cómo la colaboración un poco se ha hecho por intereses del Perú, pero con la participación de investigaciones europeos. También podemos señalar que una gran colaboración con el Perú se da en el campo de la medicina, de salud. La Universidad Peruana Cayetano Heredia tiene cualquier cantidad de convenios con universidades extranjeras, porque estas universidades extranjeras están muy interesadas en estudiar lo que le llaman las enfermedades tropicales. Y por una razón muy simple, que cuando algún turista regresa a su país de origen, a veces llega con enfermedades raras que solamente se conoce acá en el Perú. Y por lo tanto, ellos vienen aquí a estudiar esas enfermedades para hacerse cargo de sus compatriotas cuando regresan a sus países. Y entonces la Universidad Cayetano Heredia se beneficia de esa colaboración porque vienen científicos de alto nivel, pero también ponen en la colaboración sus equipos, sus de laboratorio que tienen allá. Los muchachos de acá, de Cayetano, viajan al extranjero, a Inglaterra, Estados Unidos, para hacer las mediciones o los análisis correspondientes y hacen su doctorado, maestrías con los grandes centros médicos de esos países. Y quienes ganan, ambos ganan porque los países desarrollados pues se llevan el conocimiento para tratar a sus enfermos y también lo hace el Perú. Esa es la razón por la cual la Universidad Peruana Cayetano Heredia es una de las que más publica y lo ha analizado ya varias instituciones. La revista Nature, por ejemplo, analizó y señalaba pues que el, en el Perú la que más publicaba era la Universidad Peruana Cayetano Heredia. ¿En qué temas? Dice la revista Nature, esto fue en un informe que hizo en el 2014, en SIDA, tuberculosis y malaria, me parece. Esos son los temas en los cuales publica bastante la Universidad Peruana Cayetano Heredia y dice pues que se han vuelto líderes en ese campo, sobre todo porque tienen colaboración internacional. Los que vienen como colaboración internacional conocen muy bien cómo publicar, cómo tener relaciones en los grandes congresos internacionales
de ciencia, lo que facilita el trabajo de la investigación. Bueno, eso es lo que quería entonces hablarles hoy día. Van a tener luego una práctica. Yo quisiera, por favor, que hicieran preguntas, por favor, digan ustedes cualquier pregunta para contestarlas. Abiertos los micros. La UNI tiene también, por supuesto, colaboración con Argentina, España. A ver. Ya, bueno. Ahora les muestro. Vamos a ver. ¿Cómo es esto? ¿Qué es lo que ven? ¿Qué es lo que ven, por favor? ¿Pueden decirme? Se ve el navegador. Está en... Sí se ve lo que quiere mostrar el artículo. El LHC, ¿no? Sí. Sí. Muy bien. Acá dice la física en el LHC, que es el Gran Acelerador Europeo. Acá dice mostrar la lista de autores. ¿Ven ustedes ahí cuántos autores? No sé, pero hay muchos. No voy a contarlos, pero hay muchos. Ahora, ¿cuáles son las instituciones? Pueden ustedes ingresar también. Miren, ahí están, siguen los autores. La otra página, y aquí está quiénes son las instituciones. Vamos a aumentar de tamaño. ¿Se ven las instituciones? Sí, profesor. Ahí está, ven Alemania, Estados Unidos, Italia, Polonia, Suiza, China, Bélgica, Holanda, México, y acá tenemos Lima, ¿no? Que es la Universidad Católica, porque es la que participa con recursos. ¿Ven ustedes? Es un ejemplo de colaboración. Brasil también está, etcétera, etcétera. Brasil, no sé si estará Argentina, México, Irán, Rusia, Polonia, Suecia, Japón. ¿Ven? Esa es la forma como se colabora ahora. Inglaterra. ¿Ok? Bueno. Muy bien, jóvenes. Entonces, hoy día, profesor Oncevay, ¿está usted ahí? Sí, profesor, buenas noches con todos. Buenas noches, profesor. Ya, buenas noches. A las 8 usted va a tomar una práctica, ¿no? Sí, sí, ya está listo. Ya está para las Ya, pero todavía no la ponga porque... 7:55 va a lanzarse en la práctica hasta las 9:05. Ya, bueno. Bueno, pero por ahora entonces, si no... ¿Hay preguntas respecto a lo que hemos hablado o no?